Dentro del Executive Program en Digital Management, ¿qué consideras que son quizá lo más destacable o lo que te llamó más la atención cuando llegaste? Me refiero, una cosa es la sensación que tiene la gente cuando se aproxima a un programa, ¿no? Desde el catálogo te lo explican, tal, pero luego siempre al final hay el contraste con la realidad, ¿no? Cuando ya estás metido en el curso y empiezas a ver pues, los profesores, las asignaturas, cómo se desarrollan, la metodología. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en el primer momento cuando arrancó el programa? Bueno, la verdad es que fue todo muy estructurado, ¿no? Entonces en cada clase lo que teníamos eran contenidos teóricos muy enfocados a cómo darle riqueza a los datos y cómo preparar a las organizaciones para poder gestionar esos cambios, ¿no? Entonces era una cosa que nos faltaba a nosotros, que internamente en la empresa lo que hacíamos era, vale, tenemos esta necesidad y vamos a implementar esta tecnología. La contratábamos y lo poníamos a funcionar, pero no hacíamos ese trabajo previo de preparar y mentalizar a los equipos de la gestión del cambio. Entonces a mí lo que más me ayudó fue ese bloque que aparte me acuerdo muy bien de, vale, gestión del cambio organizacional, cómo nos preparamos, cómo le damos seguimiento, cómo evaluamos la evolución. Entonces fue esa parte. Yo en mi caso la parte teórica la tenía bastante masticada por mi background, pero sí que me faltaba esa parte ya de estrategia de organizaciones y demás. Vale, porque la parte de innovación, claro, en todas las empresas se habla de innovación, o sea, todo el mundo quiere ser innovador, eso está claro. Lo que pasa es que luego hay que ponerlo en práctica, que es la parte que a lo mejor es donde todas las empresas pues a lo mejor fallan un poquito más, ¿no? Una cosa es tener la idea en la cabeza de que quieres innovar, pero luego aterrizarlo en el día a día dentro del proceso de negocio es bastante complejo, ¿no? En los equipos hay veces que les gustaría, pero no tienen las herramientas o la capacidad para hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces esa parte fue una de las que te llamó más la atención. Y las clases, ¿consideras que el claustro de profesores, los profesores, como has dicho, ¿no? Hay una parte teórica y luego hay una parte práctica, ¿no? de tener que ejecutar mientras están haciendo pues, cada día de cada asignatura. Esa aplicación práctica la veías en todas las asignaturas, o sea, veías que verdaderamente la teoría estaba actualizada, que los profesores sabían de lo que hablaban, pero que luego eran capaces de aterrizarla con vosotros, que os llevaban de la mano hasta eso, hasta ese conocimiento. Sí, recuerdo, obviamente no en todos los módulos te puedes parar a hacer algo práctico, pero sí que muchos profesores nos daban ese tiempo de reflexión, nos cogían en pequeños grupos, nos lanzaban aquí atrás a las aulas de concentración y de trabajo, y ahí nos poníamos a plantear propuestas, ¿no? Y enfoques a veces en base a ya nuestras propias empresas o a base de imaginarnos un caso práctico y cómo darle solución a diferentes retos o problemas que tenían las organizaciones, para ya poner en práctica esa parte teórica. La parte de networking, por ejemplo, con otros compañeros, cuando tienes que hacer un trabajo, evidentemente, o tienes que pensar en un proyecto, cómo darle vueltas para que al final encaje, ¿no? Dentro del objetivo que se busca y tal, influye no sé, o la riqueza del proyecto influye que tengas compañeros de distintos ámbitos, porque claro, en tu caso pues tú tienes una base más técnica, pero a lo mejor hay otros alumnos que tienen una base menos técnica en otros campos, ¿no? Pero esa mezcla hace que sean proyectos enriquecedores, que aprendas de opiniones de otros. Sí, por supuesto. Al final, cuando vas a buscar una solución innovadora, todo se trata de perspectivas. Y había algunos ingenieros, pero también había arquitectos, había gente de empresa, de marketing, y sí que es cierto que se nota mucho porque al final los que son más ingenieros son los más cuadriculados y los que son de empresa o de marketing son más de visualizar, con una mentalidad más abstracta. Entonces sí que es cierto que hay una riqueza a la hora de proponer soluciones, el considerar las opiniones de otras personas que te complementan. ¿Y los contenidos? O sea, en tu experiencia veías que estaban actualizados, que realmente era algo que era lo que verdaderamente se está trabajando. Los profesores hacían hincapié en casos personales de su propio trabajo cotidiano, de su día a día. Os contaban experiencias que ellos estaban realizando. Sí, de hecho hubo una clase de optimización de procesos y hubo una empresa que vino, que ya yo estoy acostumbrado a manejar 10, 15 procesos, bueno, había una que ya nos hablaba de 400 y algo de procesos y cómo los gestionaba, cómo los padecía y cómo los gestionaba internamente con sus equipos. Sí que era algo que al final te choca, ¿no?
y obviamente sí, todos los profesores venían con contenidos actualizados y hubo muchos que ya te traían incluso casos de la vida real, casos prácticos, ejemplos, que al final valoras mucho. De su experiencia. Efectivamente, su experiencia y el que estén constantemente informándose, ¿no? Yo creo que en el mundo técnico incluso me dejo caer en la vagancia, ¿no? de despreocuparme, porque la tecnología va tan rápido que al final uno ya dice, bueno, voy a estar un poco al día con las cositas, pero al final son tantas que venir aquí te da esa parte, no sé, volver al mundo real, cómo están cambiando constantemente las cosas, cómo evolucionan los negocios. Sí que fue algo que me ayudó a refrescarme incluso a mí. Cuando finalizaste el curso, ¿viste que realmente había una evolución en tu forma de trabajar? Sí. O sea, ahí hubo un pozo que verdaderamente maduró y que dio su fruto como para poder aplicarlo luego en el día a día. Sí, porque al final me ayudó a planificar mejor, porque me di cuenta que en mi propio trabajo no nos parábamos lo suficiente a planificar las cosas y luego a dar una visión más estratégica a todo y un sentido. Entonces esas dos patas sí que siento que se me incorporaron en la mochila de aprendizajes. ¿Y consideras entonces que el Executive Program en Digital Management ha cumplido las expectativas que tenías antes de comenzar? Sí, sí que las cumplió, y sobre todo porque además de toda la parte teórica y práctica que ya daba por hecho que iba a tener, sí que es cierto que al final el grupo y los compañeros también dieron esa sorpresa, ¿no? Al final tú vas a un máster con la mentalidad de aprender, pero también te das cuenta de que no solo son los profesores y el contenido que te van a dar, sino el cómo los compañeros pueden hacer esa experiencia más enriquecedora. Entonces eso también me ayudó a cumplir con mis expectativas y a superarlas. En tu caso, aparte de hacer el Executive Program en Digital Management, luego continuaste. Hay varias opciones para poder continuar el desarrollo académico y escogiste la opción de ampliarlo, que en tu caso con el TFM. ¿Qué es lo que te motivó para seguir avanzando y completar la experiencia que ya tenías del Executive? Pues mira, yo en mi caso el TFM me vino como anillo al dedo porque en mi empresa estoy como responsable de transformación digital. Ya llevaba 2-3 años con ese puesto y sí que es cierto que hasta ahora siempre intentamos ir buscando tecnologías, mejoras en los procesos, pero todo lo fuimos haciendo de forma clandestina o, digamos, al uso, ¿no? A saltos de mata y de forma reactiva. Entonces el TFM, digamos que me permitió salir del día a día de la empresa, porque al final el día a día te come y estás resolviendo conflictos, apagando incendios, ¿no? Y cuesta mucho abstraerse y sacar tiempo para la parte de planificación y gestión y estratégica. Entonces sí que me forzó y me obligó a pararme y a sacar tiempo para toda esa parte, ¿no? De construir cuáles serían los futuros próximos 5 años de Attendo a nivel de transformación digital. Y además de eso, que aparte de tener la oportunidad de aplicar gran parte de los conocimientos teóricos que tuve en el programa, sí que es cierto que el tener unos tutores por detrás, expertos en la materia, también me ayudó mucho a poder preparar una buena propuesta. También continuaste haciendo la estancia internacional, en tu caso en Tel Aviv. ¿Crees que es una experiencia enriquecedora desde el punto de vista, no solamente teórica, ¿no? Porque verdaderamente cuando tú haces una experiencia internacional procuramos que sea enriquecedora más que a nivel teórico, a que de forma práctica se cambie los puntos de vista, la metodología que se aplica y que se vean distintas formas de pensar sobre cómo abordar los problemas, ¿no? Entonces, por eso se escogió Tel Aviv, ¿no? Porque al final es un polo tecnológico que tiene una visión bastante diferente sobre cómo hacer las cosas. ¿Crees que realmente es algo que te ha aportado también, que te ha enriquecido en el conocimiento previo que realizaste, tanto en el programa como en el TFM? Sí, totalmente, porque te das cuenta que precisamente lo que dices tú, ¿no? Una cosa es lo que se habla y lo que se ve por las noticias, por redes y demás, y otra cosa es estar allí. Entonces, el poder tener la oportunidad de estar en primera persona en la universidad o en una de las universidades más innovadoras del planeta y estar en las empresas todas las tardes de esa semana en Tel Aviv, ver allí con ellos cómo trabajan, cómo se respira el ambiente en sus oficinas o cómo preparan las ciudades para la innovación, es algo que sí que te impacta, ¿no? De forma positiva.
¿Lo recomendarías entonces a otros? Sí, al 100%. Pues muchas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas tenido estos minutos con nosotros y que compartas la experiencia pues, con otros futuros alumnos que quieran participar en el programa y aprender más sobre digitalización. Un placer. Muchísimas gracias.